¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta emisión donde el análisis, la reflexión y las ideas son las invitadas de honor. Este jueves ponemos en la mesa de debate un tema inagotable y del que creo aún no logramos medir su impacto real en la sociedad. Un simple mecanismo irrumpió con la llegada de las redes sociales, el famoso like y todos sus derivados. Una simplísima acción que ha modificado pues ya no solo las relaciones sociales, sino los contenidos que consumimos en Internet. Ese pulgar arriba o el corazón, símbolo de aprobación, ¿qué efectos tienen en los creadores de contenido o llamados influencers? Y cómo estos contenidos a su vez promueven pues que lo que todos consumimos en Internet, y más aún, cómo esto puede modificar patrones de comportamiento y también, bueno, pues influir en campañas políticas, entre otras cosas. ¿Son inocuos? ¿Son simples ciudadanos que acumulan likes y con ellos dinero? Bien, pues justamente de eso hoy vamos a conversar con dos mujeres que han indagado sobre este tema y muy recientemente en el último número que se acaba de publicar de la revista Zócalo, justamente dedicado a este tema. Así es que le doy la bienvenida a la doctora Claudia Benazzini, profesora investigadora de la Facultad de Arquitectura y de la Universidad La Salle. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida. Gracias, muchas gracias, buenas tardes y pues contenta de estar con ustedes. Al contrario, gracias a usted, Alicia Alarcón, quien es periodista y escritora. Un placer saludarte, Alicia, bienvenida. Gracias, Jacaranda, gracias al equipo de Canal 22, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes, doctora Benazzini. Buenas tardes. Bien, pues al contrario, gracias a ambas y déjeme empezar con usted, doctora Benazzini. Usted plantea algo interesante, abre una pregunta en este artículo que nos comparte en el último número, decía yo, de la revista Zócalo, estableciendo que estos influencers no son solamente ciudadanos, ¿no?, que acumulan likes o que acumulan dinero. Usted dice, no son simples ciudadanos, son grandes corporaciones y detrás de ellos hay una gran maquinaria. ¿Cómo entendemos este fenómeno, doctora? Sí, lo que yo quiero decir es que se presentan ante nosotros como si fuéramos iguales, ¿no? Si tuviéramos semejantes, si tuviéramos los mismos intereses, aficiones y demás. Y se presentan además como si no estuvieran reaccionando, digamos, a cierto tipo de pautas o de propuestas. Sin embargo, detrás de ello suele haber un equipo muy importante de productores, de publirelacionistas, de personas que están apoyándolos en la forma en la que se conducen frente a la sociedad. Yo hace algunos meses trabajé un pequeño esbozo de investigación sobre las chicas con sobrepeso en Instagram. Y lo que yo me encontraba es que efectivamente esta forma de presentarse obedece mucho a la idea de, bueno, somos todas iguales, todas tenemos sobrepeso, eso nos une. Pero detrás de esto hay, digamos, toda una serie de marcas que se promueven a través de ellas, desde luego dinero que se hace, personas que les están asesorando sobre cómo se conduzcan, cómo se comporten, cómo se visten. A eso me refiero. Incluso los influencers más, en este momento, pues más controvertidos, también tienen equipos de personas que estarían respondiendo a las demandas de los medios y de algunos usuarios, ¿no? A eso me refiero. Ya, Alicia, plantean ustedes ambas en cada uno de sus artículos, no todos los influencers, las influencers son iguales. De hecho, dan algunas, tú das también algunas categorías porque no son iguales en cuanto a sus objetivos y en cuanto a lo que ganan. ¿Cómo entendemos este mapa que tú trazas bien en este artículo? Gracias, Jacaranda. Efectivamente hay determinadas categorías, se puede decir que iniciaron muy pocas. Yo te podría, de acuerdo a ciertos estudios, los influencers que empezaron tal vez no hace más de 10 años, sí empezaron mostrando sus fotografías a través de lo que conocemos como la red social de Instagram. Eran algo aparentemente muy sencillo y empezaban a mostrar los viajes, particularmente, hablamos de esa categoría, posteriormente gastronomía, posteriormente ya el famoso fitness. Esto se fue desarrollando con base a que se empezaron a dar cuenta, como bien dice la doctora,
la parte de marketing, los mercadólogos, perdón, quería decirle marketing, y ellos empezaron a observar que las suscripciones, las personas que empezaban a seguirlos subían cada vez más de likes, ¿sí? Y lo que detonó ya más el número de categorías fue prácticamente lo de la pandemia, ¿sí? Ahí empezaron muchos de los influencers a hacer cosas ya dentro de casa, y una de las cosas que ahorita más seguidores tienen son los videojuegos y los bailes. Entonces ha migrado estos chicos, estos influencers, que hay que recalcar que tiene que ver mucho también con la edad. Son chicos que empiezan a partir de los 14 años hasta los 30. Sí, ese es algo muy importante. Y estos chicos han migrado de ser de una red a otra. Empezaron tal vez como blogueros, lo recordemos, luego pasaron a youtubers, ahora son influencers, y ahorita está muy, muy en boga los tiktokers. Sí, entonces las categorías, por supuesto, han aumentado. Si empezaron a ser 5, 4, ahorita actualmente estamos hablando casi de 60. Y te puedo decir, son una lista enorme, ¿sí? Porque hay chicos que se dedican, por ejemplo, a mostrar estilos de vida, a mostrar salud, sociedad, fiestas, viajes, gastronomía, y las más recurrentes, por supuesto, son las fashions, sí, los que van al gimnasio, los viajes, como hemos visto, ¿no? Y entretenimiento. Sí, entonces estas categorías día con día están aumentando. ¿Por qué? Y los videojuegos. Por supuesto, ahorita el Top, sí, el Ten Top está entre los videojuegos, la gastronomía, los viajes, la moda, sí, y el conocer otros estilos de vida, ¿no? Ya, doctora Benassini, decía yo que, bueno, preguntaba yo, ¿son inocuos? Porque de alguna manera, y ahora con lo que dice Alicia Alarcón, o sea, la diversidad de influencers es mucha, pero un youtuber también puede ser un influencer. Sé que usted también ha estado indagando sobre el tema, y también plantean y ya se meten con agendas políticas y sociales, doctora Benassini. Yo creo que, bueno, hay algunos que desde luego son inocuos. Esto depende de el tema sobre el que estén trabajando, de cuál sería, digamos, la línea, el margen dentro del que se mueven. Entonces hay algunos que me parece a mí no necesariamente desbordan alguna de las fronteras que pudiera caer en una conducta, digamos, desviada. Pero depende mucho, insisto, en esto. Por ejemplo, si los que se dedican a la gastronomía, los que se dedican a viajar, incluso los que yo decía del sobrepeso, tienen que ver mucho con esta cuestión de, digamos, gente que se mueve dentro de estos parámetros. Pero hay otros que no necesariamente, y esto tiene que ver con que muchos influencers son considerados líderes de opinión. Y aquí es donde yo sí establecería muy claramente esta categoría. O sea, yo puedo ser un líder de opinión en la gastronomía, en los viajes y demás, pero si trasciendo esta frontera y me meto a cuestiones que tienen que ver con política, con esfera pública, entonces yo ya tengo, digamos, estoy en una dimensión distinta. Y creo que ahí es donde se acerca mucho, digamos, el peligro de cómo se mueven estas personas. Generalmente tienen muy pocos fundamentos, por ejemplo, para opinar sobre distintos temas, que eso me parece pues muy importante. Segundo, algunos de ellos tienen una vida pública que trasciende también sus formas de comportamiento y que han llegado incluso a la cárcel. Algunos de ellos por expresar opiniones que dañan la reputación de las personas, pero otros más, por ejemplo, acusados de violación y de delitos de ese tipo. Entonces, creo que ahí tendríamos en estas personas que se dedican mucho más al trabajo de opinar y a tratar de influir en la opinión de las personas, es donde tendríamos una categoría que quizá es la que más podríamos analizar en términos de
de su conducta en términos de sus repercusiones y de su relevancia en la vida social, ¿no? Particularmente, desde luego, de sus seguidores. Así es. Alicia, ¿todos los influencers son sinónimo de malos contenidos, de frivolidad? Es una pregunta compleja. Pero antes de contestar eso, yo nada más quisiera agregar algo de lo que dijo la doctora respecto a si los influencers son líderes de opinión. Eso todavía yo siento que lo pongo en duda, porque realmente el líder de opinión tiene que ver más con los medios de comunicación, y los influencers están en medios, en todo lo que es la parte digital. Aunque sí, entonces, podrían ser ya medios de comunicación, ¿no? O sea, bueno, es una gran discusión sin duda, porque las redes sociales o el YouTube sí. A ver, se han vuelto... Yo preciso, sí, yo no dije eso. Yo lo que estoy diciendo es que hay una parte de los influencers que tienen cierto liderazgo en las opiniones que emiten. Sí, algunos de ellos están en la parte digital, pero muchos de ellos se han pasado de los medios digitales a medios como la radio y la televisión. Correcto. Entonces sí me parece que es importante precisar eso, ¿no? Es decir, ya estamos entonces en otro nivel, e incluso muchos de ellos han manifestado su interés por no estar solamente en los medios digitales, sino por pasar a los medios electrónicos, por ejemplo, ¿no? Sí, tenemos el caso de Chumel, por ejemplo, ¿no? Que ese es, digamos, un caso representativo, ¿no? Pero que puede ser una... ¿Perdón? Migró de un medio digital ya a lo que es ahora parece ser que está en una cadena americana, ¿no? Así es. Está en una parte de medio de comunicación, pensando que también hablemos de televisión y de radio, ¿no? Exacto, y la frontera puede ser muy delgada, pero yo quiero hacerles una siguiente pregunta después de esta brevísima pausa, porque como la frontera es tan delgada, ¿no? Nos seguimos preguntando qué pasa, por ejemplo, en los casos de influencers que decidieron vender su voto, caer ante un soborno para pedir que votaran por el Partido Verde Ecologista en plena veda. ¿Qué pasa con Just Stop, esta chica que difundía pues una violación masiva hacia una joven? En fin, o sea, hay muchos temas por donde entrarle a este tema. Si me permiten, voy a hacer una brevísima pausa y regresamos a conversar con la doctora Claudia Benazzini y con Alicia Alarcón, periodista y escritora. Regresamos. Regresamos aquí a Debate 22. Estamos hablando de este interesantísimo tema, influencers, frivolidad y desinformación. Doctora Benazzini, algo que usted plantea en su artículo, que yo la verdad no lo tenía tan claro, porque pues de alguna manera pensaba yo que esto pues es más bien un fenómeno global y que por lo tanto tiene los mismos patrones, pero usted señala que el nivel, digamos, de los influencers en México es muy diferente a los influencers en otros países, particularmente en Europa, y usted acusa que en México, o sea, que sería impensable en otro país que ocurriera lo que decía yo hace un instante, que algunos influencers dejaran sobornarse, vendieran su voto para llamar a votar por el Partido Verde Ecologista en plena veda electoral el año pasado, o lo que usted decía de influencers que han sido acusados de violación, lo que ocurrió con Just Stop, entre muchos otros casos. Esto, usted dice, no ocurre en otros países. Aquí tenemos un nivel muy inferior, muy bajo, y dejan mucho que desear. ¿Cómo es esto, doctora? Sí, lo que pasa es que aquí hay varias cosas. Primero, en otros países hay una legislación diferente que permite legislación incluso de medios digitales, que acota, por así decirlo, las intervenciones, las características de las intervenciones y demás. Pero también hay un asunto que se relaciona con la responsabilidad y con la relevancia, la trascendencia de los comentarios que uno hace. Entonces, en otros países uno se encuentra en España, por ejemplo, en Argentina, para no ir más lejos, para quedarnos un poco también en América Latina, sí suele haber un nivel mucho más, un nivel de conciencia más elevado por una parte, pero también un nivel de información que también determina la forma en la que estas personas se dirigen a sus audiencias.
O sea, no es solamente a partir de, digamos, un arranque de una ocurrencia, de algo que me pareció que tengo que decir de esta forma porque no hay nadie que me impida decirlo de la forma que yo quiero decirlo, sino que realmente hay otros parámetros que miden la forma en la que los influencers de esta misma edad se comportan en otros países. A eso me refiero. Y también, desde luego, a que estas intervenciones, por ejemplo, en la política, supongo que después hablaremos de esto, tienen también ciertas limitaciones. Creo que entonces es importante considerar que hay esta idea de que es muy fácil, que yo quiero ser influencer, sí hay una serie de características que uno tiene que tener. Hay una serie de elementos que estarían determinando el que yo pueda hacer y otras gentes no, o viceversa. Pero también tiene que ver con la calidad con la que uno se maneja, más allá de que tenga una imagen que retrate bien frente a las cámaras y que puedas manejar un discurso de forma más o menos coherente. Habría otras cuestiones que me parece que también tendrían que estar presentes en los influencers en el caso de México, ¿no? Y que la legislación en ese sentido ha sido un poco laxa. Por eso esto que pasó con Just Stop es parte de lo mismo. Ya, ahorita quiero regresar a ese tema que es muy importante, el tema político sin duda, pero antes quiero ir contigo, Alicia, porque tú diste seguimiento, revisaste ahí varios documentos, incluso algunas tesis que hay sobre el tema, y yo te preguntaría sobre uno de los influencers que tú seguiste, incluso estuviste por ahí haciendo todo un rastreo que me parece interesante. De alguna manera nos preguntamos poco sobre los que están del otro lado, los consumidores, quiénes siguen a estos influencers, quiénes son los que ponen el like o los que ponen cualquier otra interacción. ¿De qué universo estamos hablando, Alicia? Y a propósito del seguimiento que tú hiciste. Mira, hay que recordar que muchos de los seguidores son gente joven, sí, por lo regular. Sí, que sus edades van entre 14 y 30 años también. Sí, también recuerdo que leí un poco lo que decía Barthes, sí, que afirmaba que los medios son de comunicación, tanto son creadores en la cultura de masas, operan estereotipos. Sí, entonces, ¿quiénes son los que consumen por lo regular este tipo de cosas? Pues son personas que buscan precisamente identificarse con ellos, porque muchos de los influencers pues crean figuras falsas, ¿no? Muchos de ellos no son como dicen ser, e incluso he escuchado y leí que hay una influencer virtual que se llama Micuela, sí, que ella fue creada en el 2016 y se presenta ante las redes y pareciera totalmente real. Entonces ella muestra marcas, muestra un estereotipo a seguir, porque es una chica bonita, delgada, blanca. Entonces muchos de los consumidores que ven que son sus seguidores, o muchos de los consumidores que también, por ejemplo, siguen a Yuya, a Luisito Comunica y todos ellos, son gente muy joven que busca también imitar a estos personajes ya famosos, porque quiero decirte que hay tres tipos de influencers, ¿no? El principal, y que es el macro influencer, es el que llega, el que tiene más de 1 millón de seguidores. Luego está y lo que gana, ¿no? Que eso es importante. O sea, un macro influencer, ¿cuánto gana? O sea, ¿cuántos? Sí. El macro influencers el caso es como de Luisito Comunica,
el micro influencers de 5,000 a 10,000 seguidores y el nano influencers que tiene más de 700, es el más pequeño de 700 a 1,000 seguidores. Entonces son cifras muy interesantes. Yo ayer buscando alguna fuente, no sé qué tan creíble pudiera ser esta, pero tengo datos importantes de Network Spot, así se llama esta fuente, señala, por ejemplo, que una de las chicas Yuya, que tiene 24 millones de suscripciones, gana alrededor de 1.10 millones de dólares al año. Estamos hablando del año. Y Luisito Comunica, que tiene 37.6 millones de suscriptores, gana alrededor de 13 millones de dólares. Al año. Al año. No hay una certeza y no hay algo que lo determine. Uno no puede pedir estos informes al SAT porque no sabemos, como bien dice la doctora, hay un vacío legislativo y por supuesto fiscal en esto, ¿no? Pero yo hice una especie como de ver cuánto realmente gana. Mira, por ejemplo, los macroinfluencers ganan alrededor de 3,000 euros, es decir, 69,000 pesos por cada contenido que sube a una red social. Por lo regular, los macroinfluencers están en 3 redes: Instagram, Facebook y YouTube. Entonces eso pues lo multipliqué y me da que gana en las 3 redes 207,000 pesos diarios, ¿sí? Diarios. Y al mes sería diarios. Y al mes sería 6 millones de pesos. Claro, aquí se produce mucho, ¿no? Es decir, tienen fotógrafos, tienen un camarógrafo, tienen ya asistentes, habría que repartir salarios, habría que repartir otras situaciones, ¿no? Pero ellos ganan por marca, es decir, te estoy hablando porque ya pasan de ser influencers a creadores de contenido y ya llegan a por decirte, a publicitar un automóvil o a publicitar ropa. O un candidato, que a esto justamente Exacto. Eso quería yo llegar y preguntarle a la doctora Benassini, porque creo que este es un tema que no podemos dejar al margen. O sea, los influencers no solamente promocionan marcas, no solamente ganan millones de pesos al día, etcétera, también promocionan candidatos, crean, o sea, candidaturas, literalmente. Tenemos el caso de lo que ocurrió en Nuevo León, y esto es peligroso de alguna manera. Doctora, ¿usted cómo lo mira? Bueno, esto tiene sus orígenes en 2009, en las elecciones de 2009, cuando un empresario ligado a Televisa lanzó esta primera campaña que fue muy exitosa en el programa matutino que se llama Hoy. Entonces todos los conductores del programa Hoy traían una camiseta verde aludiendo al Partido Verde Ecologista, pero decía "Soy verde". Y entonces así lo utilizaron durante el tiempo de las campañas electorales. Entonces esto aparentemente tuvo algún resultado positivo, porque efectivamente después los mismos conductores fueron entrevistados en otros momentos y hablaban favorablemente del Partido Verde. Después de que terminaron las elecciones de 2009, algunos de ellos fueron otra vez entrevistados y dijeron, bueno, a mí me pagaron por eso y yo dije que iba a votar por el verde, pero por supuesto que no lo hice. Ese es, digamos, el antecedente. Más adelante, en 2021, cuando sucedió esto también en plena veda electoral, porque sí es importante considerar que la veda electoral es un proceso muy importante. En ese momento se pagaron cantidades distintas a ciertas personas con ciertos prototipos, ciertas características que fueron considerados como importantes para influir en la opinión y en la decisión de los electores jóvenes. Entonces esta idea del voy a votar por el verde y soy verde y etcétera, que circuló particularmente el sábado anterior a las elecciones, por una parte se considera que sí tuvo una repercusión, porque ciertamente el Partido Verde tuvo, creo que fue el 4º lugar, cuando siempre había sido un partido muy minoritario. Ese es un punto, ¿no? Y el otro punto fue que además de esto,
Sí, aquí sí hubo motivos. El INE multó al Partido Verde con una serie, bueno, con una cantidad económica, pero también le impidió tener presentaciones en televisión, campañas en televisión durante un determinado tiempo. Es decir, que sí hubo esta violación a la ley, que sí se hizo a sabiendas de que era una violación, que sí se recurrió a personas para que lo hicieran. No sabemos si, o como en 2009, si estas personas votaron no por el Verde, pero sí recibieron cantidades importantes que les permitieron decir pues que ellos votarían por el Verde al día siguiente. Entonces sí me parece que es muy importante por varias razones. La primera sería que ya en el caso del Partido Verde y los publirelacionistas del Verde tenían ubicados a cierto tipo de jóvenes que podían influir y que podían hablar de que votarían por el Partido Verde. Que esto es muy importante. No son todos. Es un perfil de influencer que tiene ciertas características. Ese es el punto. Y después el hecho de que fueran convencidos de recibir estas cantidades, aún sabiendo que iban a violar la ley electoral, que eso me parece mucho más importante y mucho más grave. O sea, sabiendo esto, de todas maneras es tan atractiva la cantidad que me ofrecen, que entonces paso por encima de la ley. Y que ahí, doctora, perdón que le interrumpa, pero no ha pasado nada, era para que les hubieran cancelado el registro. Exacto. En fin, yo creo que ahí hay un gran tema. Les hubieran cancelado el registro y a estos jóvenes los hubieran multado, hubieran pasado por una multa muy importante, que en este momento no se vale decir, ay, es que no sabía yo que era veda electoral. No sabías. Entonces ahí hay una serie de cosas en donde el castigo fue muy menor a lo que se merecían, desde luego. Pues yo creo que ahí hay un gran tema todavía a explorar. Me quedo con muchas preguntas sobre la mesa y con la posibilidad de seguir indagando en este tema más adelante. Quiero agradecerles a ambas, doctora Benassini y Alicia Alarcón. Muchas gracias por compartir sus reflexiones esta noche aquí en Debate 22. Gracias. No, al contrario, gracias por la invitación. Gracias, Jacaranda. Gracias y pues a ustedes, a todas, a todos. Recuerden que este programa se queda en la cuenta de YouTube N22, así es que nos vemos el próximo jueves. Descansen.